Para muchas personas, sobre todo aquí en el Caribe colombiano, no es usual hacerse la pregunta acerca de qué es el vallenato. Y esto principalmente porque la respuesta parece obvia y se suele hablar o utilizar el término vallenato de una manera homogénea, sin tener en cuenta las diferentes acepciones, los diferentes significados que esta palabra puede tener en diferentes momentos y contextos en donde se llega a usar. En este video, sin intentar tener la última palabra, hablaré un poco acerca de cada uno de esos significados que puede tener, daré mi opinión acerca de lo que considero correcto o incorrecto de utilizar algunos de estos significados y te invito de paso a que me des tu opinión en la caja de comentarios. Mi nombre es Luis Carlos Ramírez, el Robavión, y esto es Vallenatología. Como un gentilicio, este término se aplica principalmente por el investigador Tomás Darío Gutiérrez a todos los habitantes de lo que él llama País Vallenato o Valle del Cacique Upar, y que abarca todo lo que fue el Magdalena Grande, es decir, la margen oriental del río Magdalena hasta cerca de Riohacha y del Banco para arriba. Sin embargo, ese término de vallenato no genera, digamos, nexos de identidad para todos los habitantes del antiguo Magdalena Grande, y exceptuando a los valdiparenses, todos los habitantes o el resto de los habitantes de este territorio no nos consideramos como vallenatos. Caso distinto sucede con el término sabanero, que sí funciona como una especie de metagentilicio o de gentilicio regional, y por eso se logra escuchar, por ejemplo, que alguna persona dice que es sabanero de Corozal o que es sabanero de Sagún, y con ese término genérico se incluyen a personas que son de La Mojana, del Bajo Sinú y de otros sectores geográficos pertenecientes al Viejo Bolívar. El vallenato se utiliza o se le suele llamar como género literario, digamos que principalmente a partir de la afirmación que hizo Gabriel García Márquez de que 100 años de soledad era un vallenato de 350 páginas, y Juan Gozaín lo ha reforzado en varias entrevistas, en al menos unas 2 ocasiones que yo tenga en mente. Sin embargo, esto no es correcto. Un género literario es una agrupación de obras literarias que se hace teniendo en cuenta la forma exterior de ellas, es decir, la métrica que se utiliza, las estructuras, etcétera, también como, digamos, la estructura interior o la forma interior, para ser más exactos, lo que puede ser como el propósito que ella tiene, el tono que se utiliza, la actitud que se le imprime al texto. Y pues teniendo en cuenta esto, los géneros literarios principales son la narrativa, la lírica, la dramática y la didáctica. La lírica en general es un género en el cual el autor transmite sentimientos, emociones, sensaciones respecto a una persona o a una cosa que le inspira. Normalmente se entiende como lírica a la poesía. Las canciones son una de esas formas en las que se ha dividido la lírica tradicionalmente, aunque las canciones, sobre todo las canciones populares, pueden tener secuencias que son narrativas, que son descriptivas, e incluso algunas tienen como secuencias dramáticas en las que intervienen distintos personajes. Las canciones vallenatas no son un género literario, sino que son un subgénero lírico, incluso se podría considerar un subgénero. Estaría la lírica, estaría la canción popular, y dentro de las canciones populares, las canciones vallenatas. El vallenato como un género musical se podría entender y se debe entender a partir de, digamos, un macrogénero, o se podría entender al vallenato como un subgénero musical. Ese macrogénero o género principal serían las músicas de acordeón del Caribe colombiano. Para el maestro Adolfo Pacheco y para el investigador Jorge Nieves Oviedo, el vallenato es solamente una de las 2 modalidades o variantes o tradiciones constitutivas de esa música de acordeón del Caribe colombiano. Pues la otra tradición o variante es la música sabanera, pero de acordeón en específico, porque también hay música sabanera
que no se hace con acordeón. Y pues se estima que se distinguen estas dos tradiciones principalmente por los formatos instrumentales típicos, por los aires o las modalidades que son interpretados en ellas y la forma de ejecución de los instrumentos, principalmente en el paseo y en el merengue. Allí es donde tenemos que buscar la distinción entre ellos, en la forma de interpretación, y eso lo veremos un poco más adelante. Hablar solamente de música sabanera y de música vallenata a partir de los ritmos o a partir, por ejemplo, solamente de la conformación instrumental no es del todo suficiente, porque grupos típicamente vallenatos tienen una conformación que antes tuvieron los grupos, digamos, típicamente sabaneros, sobre todo a partir de los corraleros de Majagual. Y estos grupos típicamente vallenatos tocan música sabanera y a veces también han tocado otro tipo de músicas que, digamos, provienen de otras distintas regiones del Gran Caribe y de América Latina. Por ejemplo, los Zuletas han hecho muchos boleros y han hecho otro tipo de música que no encaja necesariamente en lo que es vallenato tradicional, como las versiones que se han hecho, por ejemplo, de pasajes llaneros. Como conjunto de ritmos se suele apelar a esos 4 ritmos canonizados como tradicionales, propios, autóctonos de la música vallenata, que son el son, el paseo, la puya y el merengue. Pero estos nombres no son exclusivos de la música vallenata, por ejemplo, y no todo lo que se llame de esta manera es vallenato, como tampoco todo lo que se toque en acordeón es vallenato. En la música sabanera hay paseos y hay merengues. Ciro Quirós, por ejemplo, en su libro Vallenato, Hombre y Canto, incluye a la tambora como un quinto aire vallenato, a pesar de que en los pueblos en los que se interpreta la tambora, se baila la tambora, no se le considera como música vallenata, sino más cercana a los bailes cantados, a las músicas de tambores. Estaría cerca al zambapalo, al pajarito, al bullerengue, incluso a la chalupa, más que al vallenato, a pesar de esto que afirmó el doctor Ciro Quirós. En la música de millo, de gaita y de bandas, por ejemplo, hay puyas y hay porros también, y en la música de caña de millo a los porros se les llamó bambucos en un tiempo. Entonces, apelar solamente al nombre de un conjunto de ritmos en particular no es suficiente tampoco para definir a una música o la otra. El vallenato no es solo de por sí esos 4 ritmos. El vallenato como categoría de mercado de la industria musical cultural se extiende a todas las músicas de acordeón del Caribe colombiano, y estas son vistas de esa manera principalmente por el poder comercial que ha alcanzado la música vallenata. Bajo esa marca es mucho más fácil vender otras músicas, otros productos que en realidad no son vallenatos. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en que al pasebol y al paseadito se suelen vender como vallenatos, incluso algunas personas lo hablan como derivados del vallenato, como hijos, ahí digamos, como perdidos, no reconocidos del vallenato. Pero hay otros sitios, por ejemplo, en el interior del país se puede entender como vallenatos a charangas, a guarachas, y en otros sitios como México se puede mezclar junto con el vallenato incluso la cumbia y el porro interpretados en acordeón. Ya hablando del vallenato como un lenguaje musical en particular, debemos referirnos a lo que ha escrito, lo que ha sostenido y ha dicho el profesor Roger Bermúdez Villamizar. Allí hay que tener muy presente la primacía que él le da a lo musical, pues las canciones son, digamos que, artefactos híbridos, tienen una parte musical y tienen una parte literaria. El vallenato se le suele definir y se evalúa su riqueza en función de la parte literaria, y se deja muy de segundo plano la parte musical. El profesor Roger le da primacía a la parte musical, y él en esta medida dice que el vallenato es una categoría, un discurso, una escuela o un lenguaje particular dentro del universo de las músicas de acordeón del Caribe colombiano, que ha sido generado para acompañar los cantos campesinos inicialmente y luego ya populares
y que este estilo fue normado primordialmente por el estilo de Luis Enrique Martínez Argot y ha sido posteriormente desarrollado por diversos intérpretes en diferentes estilos y con diferentes formatos instrumentales y distintos periodos. Aquí el profesor Roger Bermúdez plantea al pollo vallenato como un estructurador, el definidor de una estructura para la música vallenata. Algunas personas piensan que hay estructuradores distintos, como por ejemplo Alejo Durán. Sin embargo, la primacía de Luis Enrique se nota en la hegemonía. El mayor número de canciones vallenatas que han sido grabadas son o en paseo o en merengue. Y aunque cada uno de los intérpretes se da ciertas libertades a la hora de ejecutar el acordeón, intentando hacer una evaluación como la que ya incluso él ha hecho de las canciones más representativas, de las canciones que se suelen tocar en los festivales, y aparte de eso las que se consideran como más clásicas del vallenato, digamos más puro, como dicen las personas, aunque no hay ninguna música pura. Allí lo que prevalece son las estructuras y cada una de las secciones que Luis Enrique definió para esa forma de interpretar el vallenato. El profesor Roberto Ahumada dice, por ejemplo, que Luis Enrique creó la ruta para interpretar una canción, y ideó la introducción, ideó los adornos, también una serie de giros para dar como la entrada, o unos pies para dar la entrada a la letra, el acompañamiento armónico cuando el cantante va interpretando la melodía, el acompañamiento con los bajos, otros adornos que sirven de puente, ese pique de intermedio. Organizó en general lo que se llama las rutinas, la forma de digitación, lo que también los mismos acordeoneros llaman como sabrosura, y digamos lo que ya sería también incluso las salidas, los remates de las canciones. Esto que puede parecernos a nosotros obvio y que cualquiera lo puede entender, primero viendo como las definiciones de esas estructuras y escuchando las canciones, sí permite hacer una distinción entre el estilo o la forma de tocar los vallenatos y, por ejemplo, la forma de tocar los habaneros e incluso de los barranquilleros como Aníbal Velázquez, Dolce Gutiérrez, Morgan Blanco y Robertico Román. Entonces, es muy significativa para mí esta definición que introduce el profesor Roger, y creo que es la definitiva para lograr entender el vallenato desde lo musical. Ahora te pregunto, ya terminando este video, ¿conocías todos estos significados de la palabra vallenato? ¿Conoces algún otro o entiendes de otra manera a la que yo he revisado algunos de estos significados que traté en el video? Te invito a que me dejes saber tus opiniones en la caja de comentarios y a que me acompañes en un próximo video para hacer un poco más de vallenatología.